En la boda de mi hijo, me senté y encontré una nota de advertencia debajo de mi plato. Si tu nuera se va sola, escóndete y obsérvala. Pensé que era una tontería, pero en el momento que la miré en secreto, estaba temblando, sin poder decir una palabra. Gracias por ver este video. Si están disfrutando, por favor denle like, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios dónde escucharon mi historia de venganza. Quiero saber qué tan lejos ha viajado mi relato. Me encontraba en medio del majestuoso salón de bodas del Hotel Presidente en Polanco, sintiendo como si estuviera viviendo un sueño. Mi corazón se desbordaba de felicidad. Mi hijo Eduardo estaba ahí, elegante en su traje de charro blanco con bordados dorados, sosteniendo la mano de su recién esposa, Esperanza, con una mirada llena de amor. Las luces de los candelabros de cristal cortado brillaban, proyectando un cálido resplandor dorado que se reflejaba en los listones blancos y las rosas rojas que decoraban los jarrones de plata. El sonido del mariachi se mezclaba con risas y conversaciones alegres, formando una sinfonía de júbilo. Yo vestía un traje oscuro elegante, digno de un padre del novio, con el pecho hinchado de orgullo y esperanza. Hoy mi familia estaba más completa que nunca, o eso pensaba. Caminé lentamente hacia la mesa reservada para la familia, donde todo estaba cuidadosamente arreglado. Los platos de plata brillaban. Las servilletas de lino blanco estaban cuidadosamente dobladas y las velas parpadeaban, reflejando su luz como pequeñas estrellas. Sonreí al ver a Eduardo y Esperanza platicando con los invitados con sonrisas tan radiantes como el amanecer en Xochimilco. Como padre, había soñado con este día durante años, el día en que mi hijo encontrara la felicidad de su vida. Pero en ese instante, cuando levanté la servilleta, un pequeño papel doblado en 4 cayó silenciosamente debajo del plato. Me sorprendí, pensando que podría ser una nota de buenos deseos de algún invitado. Un gesto delicado típico de una boda mexicana. Con curiosidad, abrí el papel con mis manos temblorosas por la edad. La letra torpe pero clara me golpeó como una puñalada. No confíes en ella. Si tu nuera se va sola, síguela, escóndete y observa. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si mi sangre se hubiera helado. Levanté la cabeza y miré alrededor, pero el mundo continuaba brillando, ajeno. Risas, brindis y música seguían llenando el aire. Nadie se fijó en mí en ese momento, cuando mi corazón parecía estar apretándose. Ese pequeño papel ardiendo como una brasa viva en mi mano me llenó de angustia. Rápidamente lo doblé, lo puse en el bolsillo interior de mi saco y traté de calmarme. ¿Quién lo había dejado ahí? ¿Por qué atacar a Esperanza, la joven mujer a quien había amado y confiado como una hija? Volví mi mirada hacia Eduardo. Mi hijo reía con ojos brillantes mientras sostenía la mano de Esperanza. Con su sonrisa angelical, labios rojos como las flores de bugambilia y una copa de tequila entre sus dedos, respondía graciosamente a los invitados. Parecía perfecta, una novia de ensueño. Pero esas palabras frías y duras siguieron persiguiendo mi mente, sembrando una duda que nunca antes había sentido. Traté de concentrarme en la conversación con la familia Hernández, recién llegados de Guadalajara. Charlaban sin parar sobre su imperio financiero, familia, negocios importantes que poco me interesaban, pero mi mente solo giraba alrededor de una pregunta. ¿Qué significaba ese papel? Y entonces, como si el destino lo hubiera planeado, Esperanza sonrió dulcemente, se levantó y dijo a todos: «Voy a salir un momento a tomar aire fresco en el jardín». Su voz sonaba ligera y despreocupada, pero mi corazón se aceleró.
La advertencia en la nota resonó en mi cabeza, impulsándome a actuar. Me levanté rápidamente. Fingí preguntarle direcciones del baño a un mesero y la seguí silenciosamente al jardín detrás del salón. Mis manos temblaban. No sabía si era por mi edad o por el miedo creciendo dentro de mí. El sendero de grava crujía bajo mis pies, llevándome hacia el jardín iluminado por faroles de papel colgantes. El aire estaba lleno del aroma dulce e intoxicante del jazmín nocturno, pero ni eso podía calmar el corazón que latía fuertemente en mi pecho. Escuché una risa familiar, la voz clara de Esperanza, y disminuí la velocidad, escondiéndome detrás de un espeso rosal cerca de la glorieta blanca de madera. Contuve la respiración, temiendo que el menor sonido destruyera todo. Y entonces los vi. Esperanza, mi nuera en quien confiaba completamente, estaba ahí hombro a hombro con un hombre vestido de traje negro. Lo reconocí. Rafael, un socio de negocios de la familia Hernández, a quien había conocido solo unas pocas veces. La distancia entre ellos era demasiado corta, demasiado íntima, y sentí mi pecho apretarse. Rafael sacó una carpeta delgada de su bolsillo, señaló algo dentro y susurró con una voz que perforó el silencio de la noche. Todo lo que necesita hacer es firmar esto, y Eduardo no tendrá ninguna voz en los negocios de su padre. Esperanza soltó una risa aguda y fría, muy diferente de la dulzura que siempre mostraba frente a mí. Ese viejo realmente piensa que soy la nuera perfecta, dijo irónicamente. Todo fue más fácil de lo que imaginamos. Rafael extendió su mano y acarició suavemente la mejilla de Esperanza. Ella no se apartó. Incluso reclinó su cabeza en su mano, con una mirada llena de triunfo. Me quedé ahí paralizado, sintiendo como si todo el mundo se desplomara bajo mis pies. La mujer que había amado como una hija, la que había recibido amorosamente en mi hogar, estaba conspirando contra mi familia, contra mi propio hijo. Retrocedí horrorizado, pero mi pie golpeó una rama seca. El chasquido fue pequeño, pero ensordecedor en el silencio del jardín. Contuve la respiración. Mi corazón se detuvo. Esperanza saltó y miró alrededor, sus ojos sobresaltados. Rafael, sin embargo, la tranquilizó con una voz calmada. Debe haber sido un gato callejero. Nadie tendría tiempo de seguirnos. Temblando, me di la vuelta y comencé a caminar lentamente de regreso al salón, cada paso más pesado que el anterior. Mi corazón latía fuertemente y mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Quién era Esperanza realmente? ¿Qué estaba planeando? ¿Y la persona que dejó ese papel? ¿Qué sabían que yo aún no había descubierto? Cuando regresé a la mesa, el mariachi ya estaba tocando una canción más animada, como si tratara de ahogar el caos que me dominaba por dentro. Esperanza se sentó ahí con mejillas sonrosadas y la misma sonrisa radiante de siempre, como si nunca hubiera salido de la habitación, como si esa escena aterradora nunca hubiera ocurrido. Se inclinó hacia Eduardo, susurrándole algo en el oído, que lo hizo reír con ojos llenos de amor. En medio de la música alegre de boda, con las luces del candelabro brillando y risas resonando a mi alrededor, mi mente vagó a otro recuerdo tan vívido que dolía. Era una tarde lluviosa hace más de un año, cuando Eduardo me presentó por primera vez a Esperanza. Ese día, una fina llovizna caía sobre los techos rojos de mi restaurante, la casa de don Roberto, el negocio que había construido con sudor y lágrimas durante más de 40 años en el corazón de Coyoacán. Estaba sentado en mi pequeña oficina detrás de la cocina, revisando los libros de contabilidad, los números bailando ante mis ojos como una melodía familiar. La voz de Eduardo
sonó desde la puerta llena de entusiasmo. «Papá, quiero que conozcas a alguien muy especial», dijo. Su voz, normalmente calmada, estaba ese día llena de alegría, como un niño mostrando su tesoro más preciado. Levanté la vista y sonreí, aunque con ligera curiosidad. Eduardo nunca había traído a nadie a casa con una expresión tan radiante. La puerta se abrió y entró Esperanza. Vestía un vestido de seda verde esmeralda, elegante, pero no ostentoso. Su cabello negro estaba cuidadosamente rizado, cayendo suavemente sobre sus hombros. Se quedó al lado de Eduardo con una sonrisa encantadora, lo suficientemente tímida como para parecer un cuadro perfecto. «Soy Esperanza. Mucho gusto en conocerlo», dijo con una voz tan suave como terciopelo, mientras extendía su pequeña mano para estrechar la mía. Estreché la suya, sintiendo el calor y la confianza que emanaba de esa joven mujer. Pero en el fondo, algo me sorprendió. Durante años, tanto yo como todo el vecindario, habíamos dado por sentado que Carmen, la niña que creció con Eduardo, sería mi futura nuera. Su amistad era tan natural como respirar. Carmen, con sus ojos claros y sonrisa gentil, siempre había sido una parte esencial de los recuerdos de la infancia de Eduardo. Y sin embargo hoy, la persona ante mí era Esperanza. Eduardo rompió mi confusión con una sonrisa radiante. «Papá, esta es Esperanza, la mejor amiga de Carmen. Nos conocimos gracias a ella». Esas palabras me tranquilizaron un poco. Si era amiga de Carmen, entonces debía ser una buena muchacha. Los invité a sentarse en la mesa, donde había preparado una cena sencilla pero cálida. Tacos de carnitas clásicos, mi receta familiar de flan de cajeta y una jarra de agua de Jamaica fresca. Esperanza miró alrededor de la habitación. Sus ojos se detuvieron en las fotos familiares colgadas en la pared, y luego me sonrió. «Carmen me contó mucho sobre usted y la cadena de restaurantes La Casa de Don Roberto. Lo admiro mucho, un hombre fuerte que construyó todo desde cero». Sus palabras eran dulces, lo suficientemente sinceras como para hacerme sentir orgulloso, pero no lo suficiente como para despertar sospechas. Asentí con satisfacción, pensando que Eduardo había encontrado una muchacha que no solo era hermosa, sino también bien educada. Durante la cena, Esperanza pintó un cuadro perfecto de su familia. Dijo que sus padres dirigían un gran consorcio financiero en Monterrey. Era una vida ocupada, pero cómoda. «Mi padre siempre dice que en los negocios el dinero no es suficiente. También necesitas corazón», comentó con ojos brillando, como si compartiera un secreto valioso. Eduardo, sentado a su lado, no podía quitar los ojos de ella, y ocasionalmente agregaba: «Papá, Esperanza también ayuda a su padre con proyectos de caridad. Es increíble». Miré a mi hijo, su expresión amorosa, y sentí mi corazón derretirse. Perdí a mi esposa cuando Eduardo era solo un niño, y crié el restaurante y mi familia solo. Verlo tan feliz me hizo querer agradecer a los cielos. Unas semanas después, la familia de Esperanza vino de visita. Llegaron en un auto negro brillante, del tipo que solo tienen los ricos. El padre, don Patricio, era un hombre alto en un traje gris, que me saludó con un apretón de manos firme. Su esposa, doña Elena, vestía un vestido de seda roja y sonreía con la confianza de alguien acostumbrado a vivir en alto. Se sentaron y discutieron negocios multimillonarios con socios extranjeros, sus contactos con políticos influyentes y empresarios. «Estamos muy felices de que Esperanza se case con un miembro de la familia Morales», dijo doña Elena con una voz dulce pero orgullosa. «Una familia respetable y tradicional. Realmente coinciden con las expectativas de nuestra hija». Mis amigos que pasaron a saludar ese día
siguieron elogiando a Esperanza. «Tu hijo tiene mucha suerte», me susurró Esteban, un amigo de toda la vida. «La familia Hernández es muy importante». Creí completamente esta farsa. Pensé que Esperanza era un regalo que el destino le había dado a Eduardo, a nuestra familia. Cada vez que pasaba por el restaurante, trayendo un ramo de flores frescas o una botella premium de tequila como regalo, mi afecto por ella crecía aún más. Siempre sabía cómo hacerme sentir respetado y valorado. «Don Roberto, usted es una inspiración para mí», me dijo una vez mientras se paraba a mi lado en la cocina viendo al chef Miguel preparar cuidadosamente un flan de cajeta. Sonreí. Le di una palmadita en el hombro, pensando que era un hombre afortunado de tener tal nuera. Pero ahora, parado en medio de la boda, con el papel misterioso en mi bolsillo y la imagen de Esperanza y Rafael juntos en el jardín, aún flotando en mi mente, todos los recuerdos de ese primer encuentro se estaban volviendo falsos. Las palabras de Esperanza en el jardín eran repugnantes. Ese viejo realmente piensa que soy la nuera perfecta. Fue como una puñalada al corazón. Había sido engañado. Dejé que su fachada perfecta nublara mi juicio. Miré alrededor de la habitación, tratando de mantener la sonrisa en mi cara, pero mis ojos accidentalmente se encontraron con los de Carmen. Se sentó silenciosamente en una mesa en la esquina, sus manos entrelazadas y una sonrisa forzada que apenas ocultaba una tristeza profunda. Miró a Eduardo con una expresión de dolor que apenas entendí. Recordé el momento de la presentación, cuando Carmen también estaba ahí. Se quedó detrás de Esperanza con una ligera sonrisa y luego se echó hacia atrás, dándole prominencia a su amiga. En ese momento pensé que era timidez, pero hoy entiendo que su mirada escondía una verdad que no se atrevía a contar. Regresé a la mesa con pasos pesados, forzándome a sonreír. La habitación aún estaba iluminada. La música del mariachi llenaba el aire, pero dentro de mí todo estaba cubierto por una niebla helada. Traté de mezclarme en el ambiente festivo, asintiendo a las felicitaciones de los invitados, pero mi mente no podía alejarse de la imagen de Esperanza y Rafael en el jardín. Ese hombre con su traje negro y voz fría había desaparecido como un fantasma, como si nunca hubiera existido. Solo yo cargaba ese terrible secreto, y el papel escondido en mi bolsillo ardía como una brasa, recordándome la terrible verdad. Miré a Eduardo, mi hijo, sentado al lado de Esperanza. Ella inclinó su cabeza, le susurró algo en el oído, y Eduardo rió con esa risa despreocupada y feliz que tanto amaba. Pero ahora cada una de sus risas era como miles de agujas clavándose en mi pecho. Mi hijo, el hijo por quien había dado toda mi vida, estaba siendo traicionado justo frente a mí, y aún no sabía cómo protegerlo. Si este video les está gustando, no olviden suscribirse al canal Los Consejos del Abuelo y darle like para que más personas puedan escuchar esta historia que cambiará sus vidas. Los padres de Esperanza, don Patricio y doña Elena, continuaron caminando por las mesas, estrechando manos con una sonrisa confiada y una voz llena de orgullo. Somos tan afortunados de que nuestra hija se haya casado con un Morales, decía doña Elena con un tono dulce pero autoritario, como si ya sintieran que tenían un lugar en nuestra familia. Esas palabras que antes me llenaban de orgullo, ahora me causaban repulsión. Quería levantarme, gritar la verdad, pero me contuve apretando mi copa de tequila tan fuerte que mis dedos se pusieron blancos. Sabía que si actuaba impulsivamente podría perder todo. La confianza de Eduardo, el prestigio de nuestra familia
y el negocio que había construido durante 40 años en las calles de Coyoacán. Doña Matilde, una vieja amiga de los tiempos, cuando vendía quesadillas caseras en la esquina del mercado de Medellín, se sentó a mi lado y exclamó: «Roberto, tu nuera es tan hábil. Por supuesto, viene de una buena familia. La familia Hernández siempre ha tenido buena reputación». Sonrió, sus ojos brillando de alegría, sin darse cuenta de la tormenta que rugía dentro de mí. Solo pude forzar una sonrisa y responder con una voz débil: «Sí, Esperanza es muy especial». La palabra especial salió de mi boca con un sabor amargo. Especial, sí, especial en la forma como se escondía, cómo tejía una trama perfecta para engañar a todos nosotros. Miré a Carmen, la vecina que siempre había considerado como una hija. Se sentaba silenciosamente en una mesa en la esquina, sus manos entrelazadas y una copa de mezcal medio vacía frente a ella. Su mirada siguió a Eduardo, pero no con admiración o alegría, sino con una preocupación profunda, como si cargara un secreto pesado. Recordé esa misma mirada, la forma como Carmen se echó hacia atrás el día que presentaron a Esperanza, dándole paso a su amiga. En ese momento pensé que era timidez, pero ahora me pregunto si Carmen sabía algo. ¿Vio lo que yo no vi? Pero no pudo decirlo. Sentí un nudo en mi pecho. Si Carmen realmente sabía algo, ¿por qué no me lo dijo? Y si no sabía, ¿por qué sus ojos reflejaban tanto dolor? Traté de concentrarme en la fiesta, en las conversaciones animadas de la familia, pero mi mente estaba dividida en dos. Una parte quería creer que todo era solo un malentendido, que Esperanza no podía ser la mujer que vi en el jardín. La otra parte, racional, susurraba que tenía que enfrentar la verdad. El papel en mi bolsillo, los susurros entre Esperanza y Rafael. Todo era demasiado obvio. Me sentía como un idiota, un padre ciego que confió en la apariencia perfecta de su nuera sin notar las pequeñas señales que podrían haber estado ahí durante mucho tiempo. Cuando los invitados empezaron a irse, Esperanza retomó su papel como la nuera ejemplar. Se inclinó ante cada persona. Su voz era dulce como la miel de abeja. «Gracias por venir. Espero verlos pronto de nuevo». Los invitados sonreían, elogiándola por su educación y amabilidad. Nadie, excepto yo, vio a la persona real detrás de esa máscara. Me quedé ahí viendo su actuación, mientras un sentimiento de impotencia se apoderaba de mí. ¿Cómo podía decirle a Eduardo? ¿Cómo hacerle entender que la mujer que amaba estaba tramando algo contra nuestra familia? Tenía miedo de que no me creyera, de que pensara que estaba celoso o que quería separarlos. Mi hijo siempre había sido un hombre sensible y confiado, y eso solo aumentaba mi angustia. Esa noche, cuando llegué a casa, me paré frente al espejo del baño y lentamente comencé a quitarme la corbata. La luz amarilla débil iluminaba mi cara cansada, con las arrugas profundas que el tiempo y las responsabilidades habían marcado. Era una imagen completamente opuesta a la de Esperanza, radiante y triunfante en la fiesta. La vida después de la boda de Eduardo y Esperanza fluyó como un río silencioso. Eduardo estaba ocupado con su trabajo en la firma de arquitectura, regresando tarde con ojos cansados, pero sonriendo cuando hablaba de Esperanza. «Realmente se preocupa por nuestra familia, papá», me decía con orgullo. Solo asentía, escondiendo la preocupación que crecía dentro de mí. Mientras tanto, Esperanza comenzó a demostrar más claramente su papel como la futura dueña del negocio familiar. Frecuentemente iba al restaurante principal de la familia, el que había trabajado y sudado durante 40 años en el corazón de Coyoacán. Caminaba por la cocina, hablando gentilmente con los empleados.
Su sonrisa era dulce como la miel de agave. «Solo quiero aprender cómo manejan las cosas, don Roberto», me decía con una mirada aparentemente inocente. Pero ya no creía en esa sinceridad. Una tarde, Esperanza me sorprendió con el chef principal, Miguel, quien había trabajado para mi familia durante más de 2 décadas. Estaba sosteniendo un cuaderno pequeño, anotando meticulosamente la receta del mole poblano, el platillo tradicional que mi madre me enseñó, y que confié a Miguel con la instrucción de que nunca debería ser compartido con nadie fuera de la familia. «Esperanza, ¿qué estás haciendo?», pregunté, tratando de mantener la calma. Saltó, rápidamente cerró el cuaderno y sonrió. «Solo curiosidad, don Roberto. Este platillo es tan delicioso que quiero aprender cómo prepararlo para Eduardo». Su explicación sonaba gentil, pero su mirada, que evitaba la mía, heló mi sangre. Asentí, fingiendo no notar nada. Pero una voz dentro de mí susurró que estaba planeando algo mucho más grande. Lo que más temía finalmente pasó una noche, cuando toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa. Eduardo, con una expresión entusiasta, de repente dijo: «Papá, Esperanza sugirió que pusiera parte de la cadena de restaurantes a mi nombre. Dice que es para proteger el patrimonio familiar en caso de que necesites a alguien que te ayude a llevar el peso del negocio». Las palabras de mi hijo fueron como un cuchillo atravesando mis pensamientos. Me quedé helado. La copa en mi mano tembló un poco. «¿Y tú? ¿Qué has decidido?», pregunté, tratando de mantener mi voz calmada, incluso con mi corazón latiendo fuerte. Eduardo sonrió despreocupadamente, como un niño ajeno a todo. «Todavía lo estoy pensando, pero Esperanza tiene razón, papá. Siempre quiere lo mejor para nuestra familia». Miré a Esperanza. Servía calmadamente la sopa de 1900, tortilla con ojos claros, como si la conversación no tuviera nada que ver con ella. «Entiendo», respondí con una voz seca, conteniendo un suspiro pesado. Pero en el fondo sabía que no era idea de Eduardo. Era el plan de Esperanza, y no podía permitir que ocurriera. Al día siguiente, fui discretamente a la notaría, donde mi familia había trabajado durante años. Don Jorge, el viejo notario con cabello completamente blanco, me miró a través de sus gruesos anteojos y dijo con una voz grave: «Don Roberto, la señorita Esperanza vino recientemente. Preguntó en detalle sobre los procedimientos para transferir la propiedad del negocio a un miembro de la familia. Dijo que era idea de Eduardo para preparar el futuro». Sus palabras me golpearon fuerte en el pecho. Asentí, le agradecí. Pero al salir de la oficina sentí mis piernas débiles. Esperanza no solo estaba fingiendo frente a mí, también estaba tomando pasos concretos para apoderarse del legado de mi familia. Recordé la voz de Rafael en la noche de nuestra boda y el archivo delgado que le había entregado a Esperanza. Todo comenzó a tener sentido, como las piezas de un rompecabezas aterrador. Cuando regresé al restaurante, el ambiente era tan animado como siempre. El sonido de cuchillos, el aroma de carne asándose y especias llenaba el aire. Pero cuando entré a la cocina, escuché a algunos empleados murmurando en una esquina: «La joven dueña realmente tiene presencia. Acaba de ordenar un cambio en todo el protocolo de servicio al cliente VIP», comentó una joven mesera con admiración. «Sí, también dijo que invitaría a varios socios importantes la próxima semana. Probablemente quiere causar una buena impresión», agregó otra riendo. Me quedé ahí sintiendo como si alguien estuviera apretando mi corazón. Esperanza estaba tomando mi lugar paso a paso. Y lo peor era que lo hacía con la confianza de alguien
que sabe que va a ganar. Entré a la oficina de caja y, como me imaginé, Esperanza estaba ahí con el libro de recetas en su mano, el mismo que revisaba al final de cada día. Al verme, rápidamente lo cerró y sonrió con bondad fingida. Solo echando un vistazo para aprender de su experiencia. Suegro, maneja todo tan bien. Lo admiro mucho. Asentí, sonriendo de vuelta, aunque por dentro solo quería gritar. Estaba husmeando, buscando una forma de tomar todo lo que pertenecía a mi familia. Siéntete libre, Esperanza, respondí con una voz suave pero helada. Ella no notó la frialdad en mi mirada. O tal vez estaba demasiado segura de sí misma para hacerlo. Esa noche me quedé en mi terraza, observando la ciudad iluminada. El aire nocturno era frío, pero no hizo nada para calmar la inquietud creciendo dentro de mí. El lunes por la mañana, el restaurante La Casa de Don Roberto estaba ocupado como siempre. Entré a mi pequeña oficina con un sentimiento inexplicable de peso. Me senté en mi escritorio tratando de concentrarme en las cuentas, pero mi mente vagaba entre la duda y el miedo. La joven secretaria Mariana tocó la puerta y entró con un sobre marrón en su mano. «Don Roberto, alguien dejó esto en la recepción esta mañana. ¿Dijeron que era para usted?», comentó en un tono vacilante. Miré el sobre. No había dirección del remitente, solo unas letras torcidas que decían: «Esto es para don Roberto Morales». Mi corazón se aceleró. Un mal presentimiento recorrió mi cuerpo. «Gracias, querida», respondí, tratando de mantenerme calmado, aunque mi mano temblaba mientras tomaba el sobre. Mariana se fue, dejándome solo en el silencio sofocante de la habitación. Abrí el sobre lentamente, como si tuviera miedo de que su contenido pudiera destruir mi mundo. Adentro había varias fotografías a color, tan nítidas que eran frías. La primera mostraba a Esperanza vestida con un vestido rojo oscuro, entrando a un hotel lujoso en el centro de la ciudad. Inmediatamente reconocí el lugar. Un lugar donde solo los ricos o aquellos con algo que ocultar iban. La segunda imagen heló mi sangre. Esperanza en el lobby del hotel con Rafael, el hombre que había visto en el jardín durante la boda. Se miraban y reían con una complicidad repugnante. Agarré el borde del escritorio respirando pesadamente. Esas fotos no eran casualidad. Alguien me las envió a propósito, como una advertencia o una invitación a actuar. Dentro del sobre también había una pequeña memoria USB negra sin identificar. Cerré la puerta de la oficina. Sentía como si todo el mundo me estuviera observando. Con manos temblorosas la conecté a la computadora. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que saltaría fuera de mi pecho. Una grabación comenzó a reproducirse y desde los primeros segundos reconocí la voz de Esperanza, fría y confiada, muy diferente de la dulzura que usualmente fingía. «Eduardo es tan confiado», dijo irónicamente. «Solo unas pocas palabras amables y firmará inmediatamente. Muy pronto, la mitad de esta cadena de restaurantes tendrá mi nombre», respondió la voz de Rafael, profunda y cargada de desprecio. «Y para entonces, ese viejo no podrá hacer nada. Un viejo anticuado no tiene forma de enfrentarnos». Me quedé inmóvil, mis manos y pies helados, como si la sangre hubiera dejado de fluir en mi cuerpo. Sus palabras eran como cuchillos afilados cortando mi corazón. No solo me traicionaban, sino que también me veían como un tonto, un viejo anticuado que no merecía su atención. Pero lo que más me dolió fue que Eduardo, mi hijo, estaba siendo manipulado por ella, convertido en una pieza en su plan. Escuché la grabación varias veces, queriendo asegurarme de que no estaba soñando. Cada palabra, cada frase era una nueva herida.
Había alguien, una persona que aún no sabía quién era, que me estaba ayudando, enviándome secretamente esa evidencia irrefutable. Pero, ¿quién era? ¿Y por qué no se mostraba? Guardé la memoria USB en el bolsillo de mi camisa y la cerré en el cajón. Pero sabía que esas imágenes y sonidos nunca abandonarían mi cabeza. Me levanté tratando de respirar profundamente, pero el sentimiento de asfixia no me dejaba. Quería correr hacia Eduardo y contarle todo, pero tenía miedo. Miedo de que mi hijo no me creyera, de que pensara que solo estaba tratando de destruir su felicidad. Eduardo siempre había sido una persona sensible y bondadosa, y Esperanza sabía cómo aprovecharse perfectamente de eso. Al mediodía, bajé a la cocina para revisar el menú, pero mi mente aún estaba en un torbellino confuso. Mientras pasaba por el área de descanso de los empleados, escuché a algunos trabajadores platicando. «La joven señora ha estado llegando muy tarde últimamente», dijo una muchacha con curiosidad. «Dice que se reúne con socios importantes, pero ¿qué tipo de socios siempre se ven en un hotel?». Otra mujer, con un toque de burla en su voz, interrumpió. «Estoy segura de que están negociando en la cama». Todas rieron, pero la risa murió abruptamente cuando entré. «¿De qué se ríen tanto?», pregunté, tratando de parecer calmado. Se miraron nerviosas, y una de ellas tartamudeó. «Nada, don Roberto, solo estábamos bromeando». Asentí sin decir nada más, pero sus palabras fueron como una confirmación dolorosa de lo que ya había visto y escuchado. Esa noche, Eduardo llegó a casa con su expresión alegre habitual. Se sentó en la mesa y me dijo entusiasmado: «Hoy, Esperanza se reunió con una amiga para hablar sobre un proyecto de caridad para niños. Papá está muy comprometida, quiere ayudar a la comunidad». Estuve de acuerdo, forzando una sonrisa, pero en mi cabeza, la voz fría y calculadora de Esperanza resonaba de la grabación. «Eduardo es muy fácil de engañar». Miré a los ojos de mi hijo, llenos de inocencia, y sentí mi corazón apretarse. ¿Cómo podía decirle que la mujer que amaba lo estaba traicionando, que estaba planeando robar todo lo que nuestra familia había construido? Esa noche me acosté en la cama mirando el techo, sin poder dormir. El tic-tac del reloj en la casa silenciosa parecía estar contando los segundos, poniéndome aún más inquieto. Casi a medianoche, incapaz de soportar el encierro, decidí salir al jardín a tomar aire fresco, esperando que el aroma del jazmín nocturno calmara mi mente atormentada. Caminé lentamente por el pasillo, mis guaraches de cuero crujiendo ligeramente en el viejo piso de madera. Al pasar por la habitación de Eduardo y Esperanza, me detuve. Una luz amarilla débil se filtraba por la grieta de la puerta entreabierta, y una voz baja se podía escuchar claramente en el silencio de la noche. Era la voz de Esperanza, pero no la voz dulce que usaba frente a mí. Era fría, calculadora, como si estuviera hablando con alguien por teléfono. Y lo que me hizo temblar fue que tenía el altavoz encendido, seguramente embriagada por su propia arrogancia, creyendo que todos dormían. Me quedé ahí, presionado contra la pared en la oscuridad, mi corazón latiendo fuerte, tratando de no dejar que mi respiración traicionara mi presencia. «Mamá, todo va muy bien». La voz de Esperanza sonaba confiada sin vacilación. «Eduardo es ingenuo, solo le dices unas pocas palabras y de inmediato cree». Del otro lado de la línea, la voz de doña Elena, la madre de Esperanza, respondió con un tono satisfecho. «Todo bien, hija. Tu padre y Rafael ya han arreglado todo. Tan pronto como tengamos el papeleo en nuestras manos, controlaremos toda la cadena de restaurantes».
Sentí mi sangre helarse. Entonces la voz de don Patricio, el padre de Esperanza, entró en la conversación, serio y frío. Recuerda comportarte muy dócilmente, Esperanza. No dejes que ese viejo sospeche. Rafael está preparando documentos falsos para probar que Eduardo no tiene capacidad de gestión en caso de cualquier disputa. Todo mi cuerpo tembló, no por el frío de la noche, sino por la horrible verdad que estaba saliendo a la luz. No solo querían quitarme el negocio familiar, sino que también pretendían transformar a Eduardo, mi hijo, en un títere inútil dentro de su propio legado. Discretamente saqué el celular del bolsillo de mi pijama. Con dedos temblorosos activé el modo de grabación. No podía dejar que esas palabras desaparecieran como el viento. Necesitaba pruebas, algo para proteger a mi familia. Esperanza continuó con su voz calculadora. Eduardo quiere tener hijos. Creo que si quedo embarazada, el vínculo será aún más fuerte. Entonces, incluso si quiere, no podrá resistirse. Las risas de los tres, Esperanza, doña Elena y don Patricio, resonaron a través del altavoz del teléfono, frías y crueles, como si estuvieran celebrando una victoria que aún no había ocurrido. Me quedé ahí en la oscuridad, sintiendo mi corazón romperse. Esperanza no solo engañaba a Eduardo, sino que también planeaba usar a un niño, una vida que aún no existía, para consolidar su plan. Esta idea me repugnó, pero al mismo tiempo me dolió. Eduardo, mi hijo, siempre había soñado con una familia feliz, con niños corriendo por esta casa. Y ahora ese sueño se estaba convirtiendo en un instrumento en las manos de Esperanza. Agarré el teléfono fuertemente, tratando de no dejar que las lágrimas cayeran. Pero entonces mi talón, accidentalmente, golpeó un ladrillo roto en el piso del pasillo, haciendo un clic agudo en el silencio. Contuve la respiración. Mi corazón latía como un tambor, y corrí de vuelta al jardín, escondido detrás de un viejo árbol de bugambilia, rezando para no ser descubierto. Me quedé ahí en la oscuridad, respirando pesadamente, esperando. Poco después, escuché cerrarse la puerta del cuarto piso. La luz se apagó. Esperanza probablemente había terminado la llamada, sin sospechar que había escuchado todo. Regresé silenciosamente a mi habitación. Cerré lentamente la puerta y me senté en la cama. Al reproducir la grabación que acababa de hacer, las voces de Esperanza y sus padres sonaron cada palabra como un cuchillo incrustado en mi corazón. Eduardo es ingenuo, ese viejo, documentos falsos. Estas palabras no eran solo evidencia, también eran una declaración de guerra. Desde ese momento supe que esta batalla no era solo mía. Era para proteger a Eduardo, para proteger la cadena de restaurantes, la casa de don Roberto y todo lo que había construido en mi vida. Las noches sin dormir me enseñaron que no podía seguir viviendo con miedo y desconfianza. Decidí transformar la celebración del 40º aniversario de la cadena de restaurantes La Casa de don Roberto en el escenario para bajar el telón de la obra de Esperanza y su familia. Pasé semanas preparando todo, cuidando cada detalle. Reservé el salón de fiestas más grande de la ciudad en el Hotel Presidente de Polanco, donde las luces de cristal y las paredes de vidrio habían sido testigos de tantos momentos importantes en mi familia. Se enviaron invitaciones por todas partes a socios, amigos, parientes y, por supuesto, a la familia Hernández. Escuché rumores de que se estaban jactando, diciendo: «La familia Morales está a punto de sufrir una gran transferencia de poder». Al escuchar estas palabras, solo sonreí para mis adentros, pero en el fondo sabía que estaban a punto de caer en una trampa que había puesto yo mismo. El día de la ceremonia
El salón brillaba como un palacio. Los listones blancos ondeaban suavemente en el viento. Los jarrones llenos de rosas rojas exhalaban un perfume dulce, y las luces de cristal brillaban como estrellas. Vestía un traje negro elegante pero sencillo, y frente al espejo me dije: «Roberto, tienes que ser fuerte hoy». Pero mi corazón temblaba, no de miedo, sino porque sabía que después de esa noche todo cambiaría para siempre. Esperanza entró al salón del brazo de Eduardo, vestida con un vestido rojo profundo, resplandeciente como una reina. Sonrió y saludó a los invitados con perfecta elegancia, como si hubiera nacido para pertenecer a ese lugar. Sus padres, don Patricio y doña Elena, la siguieron con caras llenas de orgullo. Estrecharon manos con todos y dijeron con una voz confiada: «Es un honor que nuestra hija sea parte de la familia Morales». Los miré, sintiendo una mezcla de ira y amargura. Creían que ya habían ganado, que su plan estaba a punto de materializarse, pero no sabían que ya estaba listo para cambiar las reglas del juego. La ceremonia comenzó y subí al escenario. Las luces me iluminaron, haciéndome sentir como si estuviera en medio de una tormenta. Respiré profundamente, sonreí y comencé mi discurso. Hace 40 años era solo un viudo con un niño pequeño y un gran sueño, dije con una voz temblorosa al recordar esos años difíciles. Trabajé día y noche enfrentando miradas dudosas para hacer de la cadena de restaurantes la casa de don Roberto, el orgullo de nuestra familia. El salón explotó en aplausos. Miré hacia abajo y vi a Eduardo sonriendo orgullosamente, mientras Esperanza aplaudía con su sonrisa perfecta, sin una sola grieta. Entonces me detuve, dejando que el silencio llenara la habitación, y miré directamente a Esperanza. «Y hoy», dije firmemente, «quiero anunciar una decisión importante. Voy a entregar parte del control de la cadena de restaurantes a mi nuera, Esperanza Hernández». La audiencia murmuró en sorpresa. La familia Hernández se miró entre ellos, sus ojos brillando como si acabaran de recibir una victoria. Eduardo besó la frente de su esposa, y Esperanza bajó la cabeza en falsa modestia. Realmente no esperaba este honor, pero vi un destello de triunfo en sus ojos por un momento. Sonreí y la invité a subir al escenario. Caminó hacia mí, su vestido rojo brillando bajo las luces. Ajustó el micrófono con la confianza de alguien que sabe que todos la están mirando. «Prometo no decepcionarlos, suegro», dijo con una voz dulce, «y haré todo lo posible para continuar el legado de la familia Morales». La audiencia aplaudió entusiastamente otra vez, pero me quedé ahí con mi corazón latiendo fuerte, sabiendo que había llegado el momento de la verdad. Le hice una señal al técnico. La enorme pantalla LED detrás del escenario se encendió de repente, y la grabación de esa llamada nocturna resonó claramente en el silencio del salón. «Eduardo es tan ingenuo. Esta cadena de restaurantes pronto será nuestra». La voz fría de Esperanza sonó clara. «Necesitan apurarse. Un niño los unirá para siempre». La voz de doña Elena continuó. Toda la audiencia se quedó en silencio. La música se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia Esperanza, quien se quedó congelada en el escenario, su cara pálida. Caminé y calmadamente tomé el micrófono de las manos temblorosas de Esperanza. «Esta es la verdadera cara de la persona en quien confiaba», dije con una voz firme, no de ira, sino de dolor profundo. En la pantalla aparecieron fotos de Esperanza y Rafael, abrazados en el lobby del hotel, una tras otra, junto con mensajes claros amplificados. «Cuando Eduardo firme los papeles, todo será nuestro». Un murmullo se extendió por toda la habitación.
voces bajas, suspiros, cabezas negando en desaprobación. Esperanza gritó, su voz ahogada por la desesperación. «¡Es mentira! ¡Alguien quiere destruirme!». Pero ya nadie le creía. La evidencia en la pantalla era demasiado clara, demasiado cruel. Miré a mi hijo, Eduardo, quien permaneció inmóvil como una estatua. Sus ojos estaban muy abiertos, su cara marcada por el dolor y la traición. Eduardo se quedó congelado en medio de la habitación, su mirada perdida, como si su mundo hubiera colapsado. Entonces, en un instante, actuó con manos temblorosas. Lentamente se quitó el anillo de bodas del dedo. El oro brilló bajo las luces de cristal. El anillo cayó al piso del escenario. Rodó unos centímetros antes de detenerse, frío y solitario. «Esperanza», gritó Eduardo su voz con dolor. «Nos mentiste a todos. Desde 1900, este momento, entre nosotros dos, todo ha terminado». Sus palabras cortaron el silencio como una hoja. Los invitados se quedaron boquiabiertos por la sorpresa. Los susurros se extendieron como olas. Vi los ojos rojos de mi hijo, pero su barbilla aún estaba levantada, aferrándose al último vestigio de dignidad. Esperanza se derrumbó en el escenario, cubriendo su cara con sus manos, lágrimas corriendo por su piel una vez radiante. «No, Eduardo, no es así», sollozó con una voz ahogada. «Suegro, perdóneme, cometí un error». Se volvió hacia mí con una mirada suplicante, pero solo la miré fijamente, mi corazón como piedra. «La confianza, una vez rota, no se puede reparar», dije firmemente sin vacilación. «Ya no hay más lugar para ti aquí». Esas palabras, aunque frías, vinieron de lo más profundo de mi alma. Había abierto mi corazón a Esperanza como una hija. Había confiado en ella, pero todo había sido una fachada para robar lo que más amaba. Los padres de Esperanza, don Patricio y doña Elena, se apresuraron al escenario, pálidos, tratando de justificarse en medio del pánico. «Fue un malentendido», gritó Elena con una voz temblorosa. «Nuestra hija fue engañada. Alguien organizó todo esto». Pero nadie en la habitación les creyó. Las miradas de desdén y gestos de decepción de los invitados cayeron sobre la familia Hernández como golpes de martillo. Habían llegado al evento confiados en la victoria, creyendo que serían los ganadores. Pero ahora se quedaron derrotados, expuestos a la luz despiadada de la verdad. Un socio de mucho tiempo, don Miguel, se acercó, puso su mano en mi hombro y dijo con una voz cálida: «Roberto, fuiste muy inteligente. Casi todos caímos en la trampa». Asentí, forzando una sonrisa, pero mi corazón estaba pesado. La claridad de la que hablaba no me enorgullecía. Solo dolía más porque sabía que la persona que más sufría no era yo, sino Eduardo. Miré a mi hijo y lo vi salir del escenario con hombros caídos y ojos vacíos. Caminó directamente hacia la puerta, sin mirar atrás ni una vez, como queriendo escapar de esa pesadilla. Corrí tras él con el corazón roto, pero al mismo tiempo sentí un ligero alivio. La pesadilla que Esperanza y su familia habían creado finalmente había terminado. En los días siguientes a la fiesta del aniversario, nuestra casa se sumergió en un silencio pesado. Eduardo se volvió reservado. Pasaba todo el día encerrado en su estudio, donde los planos arquitectónicos estaban apilados sin tocar en la mesa. Cada vez que lo miraba, veía sus ojos rojos, su cara demacrada, como si cargara el peso del mundo en sus hombros. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero cada vez que abría mi boca, tenía miedo de que mis palabras solo agravaran la herida. Estaba tratando de mantener funcionando normalmente la cadena de restaurantes La Casa de don Roberto, pero mi mente no podía dejar a mi hijo. Cada día entraba al restaurante,
Sonreía a los empleados, revisaba las cuentas, pero mi corazón se sentía como si fuera a detenerse. Estaba pensando en lo que había pasado en la fiesta, cuando Esperanza fue desenmascarada, con su anillo de bodas rodando por el piso del escenario. Y pensaba en la persona que había enviado las evidencias, la nota, las fotos, la grabación. ¿Quién era? ¿Por qué me ayudaron? Esta pregunta giraba en mi mente como un enigma sin respuesta. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se filtraba por la ventana, Carmen apareció en mi puerta con una canasta de galletas caseras. Vestía un suéter sencillo color café. Su cabello negro estaba suavemente recogido hacia atrás, y su sonrisa dulce era como una brisa fresca que disipaba el peso del ambiente. Don Roberto, hice galletas de canela. Espero que a usted y a Eduardo les gusten, dijo con una voz suave pero sincera. Sonreí. La invité a entrar, silenciosamente agradecido por su presencia. Carmen siempre había sido así. Traía con ella una paz serena, como la hija que una vez soñé tener como nuera. Nos sentamos en la sala alrededor de la vieja mesa de madera de cedro. Eduardo también salió de su habitación, aunque su cara aún mostraba el cansancio. Carmen puso la canasta en la mesa y, sin darse cuenta, dejó su teléfono celular a su lado. La pantalla se iluminó y apareció un mensaje viejo, pero breve, pero poderoso. Cuidado, Esperanza está escondiendo un secreto. Eduardo lo vio por el rabillo del ojo. Sus ojos se abrieron como si despertara de un sueño. Tomó el teléfono con manos temblorosas y dijo: «La nota en la boda, las fotos. ¿Fuiste tú?» Carmen se encogió. Trató de agarrar el teléfono, pero sus ojos llenos de lágrimas ya habían dicho todo. Bajó la cabeza, presionando sus labios como si luchara por mantener la calma. La miré, mi corazón acelerado. Era ella quien me había ayudado secretamente. Eduardo no le quitaba los ojos de encima. Su voz se volvió baja, casi suplicante. «Carmen, dime la verdad. ¿Fuiste tú quien hizo todo esto?» Carmen levantó la vista con lágrimas corriendo por su cara. «Eduardo, no quería verte sufrir», sollozó, «pero no podía quedarme callada viendo que te estaban engañando». Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de pesar. «Don Roberto, perdóneme por no decirle directamente. Tenía miedo de que nadie me creyera, que pensaran que lo estaba haciendo por celos hacia Esperanza». Carmen hizo una pausa, respiró profundamente y continuó con una voz temblorosa. «Conocía a Esperanza y Rafael desde hace mucho tiempo. Se conocieron en Monterrey incluso antes de que ella lo conociera a usted. Traté de advertir a Esperanza. Le pedí que no hiciera nada que pudiera lastimarlo a usted. Pero solo se rió y dijo que yo estaba celosa, que no quería verla feliz. No sabía qué hacer, así que dejé la nota en la boda. Envié las fotos y grabaciones a usted. Solo quería protegerlos, proteger a su familia». Las palabras de Carmen fluían como un arroyo, claras pero llenas de dolor, penetrando directamente en mi corazón. Eduardo se hundió en la silla con sus manos en la cabeza, como si la verdad pesara demasiado en él. «¿Por qué no me lo dijiste, Carmen?», preguntó, su voz ahogada. «¿Por qué hiciste todo esto sola?». Carmen comenzó a llorar, y sus lágrimas cayeron sobre sus manos entrelazadas. «Porque en ese momento estabas feliz, Eduardo. Mirabas a Esperanza como si fuera todo tu mundo. Tenía miedo de que no me creyeras. Tenía miedo de que pensaras que solo estaba tratando de destruir tu relación. Solo podía hacerlo de esta manera. Lo siento». Me levanté, fui hacia ella y la abracé fuertemente, sintiendo como si estuviera abrazando
a una hija que había estado ausente durante mucho tiempo. «Gracias, Carmen», susurré con una voz ahogada. «Salvaste a toda nuestra familia». La joven mujer en mis brazos temblaba, pero podía sentir su fuerza, la fuerza de un corazón sincero, dispuesto a sacrificarse por aquellos a quienes ama. Miré a Eduardo y vi en sus ojos el reflejo del arrepentimiento y la gratitud. Por primera vez pareció entender que Carmen, su amiga de la infancia, siempre había estado ahí, protegiéndolo silenciosamente, incluso cuando eso la hizo sufrir. Los meses siguientes al escándalo del aniversario pasaron como el viento, llevándose el dolor y trayendo esperanza. Pensé que las heridas que Esperanza y su familia nos dejaron serían una espina permanente en nuestros corazones. Pero el tiempo, como un maestro paciente, me enseñó que incluso las heridas más profundas pueden sanar si tenemos suficiente amor y fe. La cadena de restaurantes La Casa de Don Roberto, el legado por el cual había trabajado toda mi vida, resistió la tormenta. Los clientes regresaron. Los empleados trabajaron con un espíritu renovado. Y lo más importante, Eduardo, mi hijo, comenzó a redescubrirse. Eduardo ya no se encerraba en su oficina con sus planos sin terminar. Comenzó a involucrarse más en la gestión del negocio, trayendo nuevas ideas, desde modernizar el menú con platillos más contemporáneos hasta organizar talleres de cocina para atraer a una audiencia más joven. Verlo en la cocina hablando animadamente con el chef Miguel o revisando las cuentas con la concentración que yo mismo tenía hace 40 años, llenaba mi corazón de orgullo. Pero más allá de todo esto, vi en sus ojos una nueva chispa, ya no de dolor o traición, sino de determinación para seguir adelante. Carmen se volvió una parte indispensable de esos días. A veces pasaba por el restaurante para ayudarme a revisar el menú. Otras veces, solo para traer una bandeja de galletas caseras envueltas en papel pergamino y con ese aroma inconfundible de hogar. Cada vez que Carmen aparecía, el ambiente se volvía más acogedor, como si trajera con ella el sol de una tarde de verano. Eduardo, aunque aún un poco reservado, comenzó a sonreír más cuando ella estaba cerca. Me di cuenta de que en esos pequeños momentos cuando reían juntos, o cuando Carmen suavemente arreglaba el mantel que él había movido accidentalmente, había una conexión simple pero profunda entre ellos. Exactamente lo que siempre había querido para mi hijo. En una Nochebuena decidimos tener una pequeña cena en casa, solo para las personas más cercanas. No había luces de cristal brillantes, no había listones blancos, no había jarrones extravagantes como en las fiestas del aniversario, solo un pequeño árbol de Navidad en medio del ambiente. Una mesa con platillos tradicionales familiares y música navideña suave, viniendo de un viejo radio. Estaba en la cocina preparando buñuelos con miel. El aroma de las especias me recordó días difíciles, pero llenos de significado. Eduardo y Carmen decoraron el árbol juntos, y sus risas se mezclaron, llenando la casa. Me quedé ahí viendo a esos dos niños, ahora adultos, colgando los adornos brillantes, y sentí una paz extraña. El peso de los años, el miedo y la desconfianza parecían disolverse, dejando un espacio acogedor, donde el amor y la esperanza comenzaron a florecer. De vez en cuando, escuchaba noticias sobre la familia Hernández. Sus negocios habían declinado y su reputación estaba arruinada después del escándalo. Según los rumores, Esperanza había dejado la ciudad sin dejar rastro. Una parte de mí quería saber dónde estaba, qué estaba haciendo. Pero luego me di cuenta de que ya no importaba. Esperanza y su familia se habían convertido en una cosa del pasado, una lección dolorosa, pero necesaria,
para que Eduardo y yo aprendiéramos a valorar lo que realmente importa. Una noche, mientras los tres estábamos sentados en la terraza tomando chocolate caliente y mirando las luces de la ciudad a lo lejos, Eduardo rompió el silencio. «Papá», dijo con una voz firme pero calmada, «ahora entiendo que la felicidad no está en lo que brilla por fuera, está en la sinceridad y la paz de estar con aquellos que realmente te aman». Lo miré y vi un brillo diferente en sus ojos, ya no el dolor del pasado, sino la comprensión de alguien que ha crecido a través de la pérdida. Carmen, a su lado, sonrió suavemente, sus manos alrededor de la taza de chocolate, como si quisiera esconder un poco de timidez. «Tienes razón, Eduardo», respondí en una voz baja. «La verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que te ama y te protege, incluso a costa de un sacrificio silencioso». Miré a Carmen. Sus ojos se encontraron con los míos y vi gratitud mezclada con un ligero sonrojo. «Nunca olvidaré lo que hiciste por nosotros, Carmen», continué. «Le diste a Eduardo y a mí la oportunidad de empezar de nuevo». Carmen bajó la cabeza, sus mejillas enrojecidas por la luz tenue. «Solo hice lo que pensé que era correcto, don Roberto», dijo con una voz suave pero sincera. Eduardo la miró, y por primera vez vi en los ojos de mi hijo un brillo diferente, no solo de gratitud, sino de un sentimiento más profundo, algo que tal vez él mismo aún no entendía completamente. Sonreí con esperanza. Tal vez después de todo el dolor, un nuevo capítulo, más cálido y brillante, estaba comenzando para nuestra familia. En los días siguientes, el restaurante La Casa de don Roberto continuó creciendo. Eduardo propuso organizar un evento de caridad para ayudar a niños necesitados en la ciudad, y Carmen se ofreció a ayudar. Verlos trabajar juntos, desde la planificación hasta la preparación en la cocina, me hizo sentir como si estuviera viendo una versión más joven de mí y mi esposa. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos. Pero con Eduardo y Carmen a mi lado, ya no tenía miedo. Cada noche cuando me siento en la sala y escucho las risas de Eduardo y Carmen viniendo de la cocina, siento mi corazón aligerarse. Pienso en el largo camino que he recorrido desde ser un hombre viudo con un niño pequeño hasta convertirme en un padre dispuesto a enfrentar al mundo entero para proteger a su familia. Y ahora entiendo que la familia no es solo lo que construyes, sino también las personas que elige para llevar su vida hacia adelante. Carmen, con su valor y amor silencioso, se convirtió en una parte esencial de nuestra familia. Me levanto, voy al balcón y miro la ciudad iluminada. El viento nocturno sopla, trayendo consigo el perfume de las flores de jazmín nocturno, y sonrío. La vida, sin importar cuán tormentosa sea, siempre ofrece oportunidades para la curación y los nuevos comienzos. Cierro mis ojos, dejo que la paz me envuelva y agradezco al destino por darme a Eduardo, a Carmen y una verdadera familia, unida no por sangre, sino por amor y confianza. Después de todo lo que he pasado, entiendo que la justicia no siempre viene de los tribunales o decisiones frías. A veces nace del valor de la fe en que la verdad, sin importar cuán escondida esté, tarde o temprano saldrá a la luz. La traición me rompió, pero también me hizo más fuerte que nunca. Aprendí que la confianza es un tesoro y que cuando se da, debe hacerse con sabiduría para evitar ser traicionado. Y que el verdadero amor no está en palabras dulces, sino en sacrificios silenciosos, como los que Carmen hizo por mi hijo. La vida puede ser cruel, pero si mantenemos un corazón bondadoso y el valor para enfrentar la oscuridad, incluso después de la tormenta,
la luz de la justicia y el amor siempre llegará. Pero permíteme contarte algo más que descubrí en estos meses de reflexión y sanación. Una mañana, mientras organizaba los papeles viejos de mi oficina en el restaurante, encontré una carta que había olvidado completamente. Era de mi difunta esposa, María Elena, escrita poco antes de su muerte, cuando Eduardo era apenas un niño. Con manos temblorosas abrí el sobre amarillento. Su letra delicada, que tanto había amado, apareció ante mis ojos como un regalo del cielo. Mi querido Roberto, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que he visto el futuro de nuestro hijo en mis sueños. Eduardo encontrará el amor verdadero, pero no será fácil. Habrá una mujer que tratará de engañarlo, de robarle todo lo que hemos construido. Pero también habrá otra, una que ha estado ahí desde la infancia, que lo protegerá con su amor silencioso. Confía en tu instinto, Roberto. Cuando llegue el momento de elegir, sabrás quién realmente ama a nuestro hijo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. María Elena había visto todo esto antes de que sucediera. De alguna manera, desde el más allá, me había estado guiando para proteger a Eduardo. Esa misma tarde, mientras Carmen y Eduardo trabajaban juntos preparando tamales para el evento de caridad, los observé con nuevos ojos. La forma como Carmen sonreía mientras Eduardo le contaba chistes, cómo le pasaba los ingredientes antes de que él se los pidiera, cómo lo miraba cuando él no se daba cuenta. Todo era exactamente como María Elena había descrito. Un amor silencioso, protector, verdadero. «Carmen», le dije esa noche, cuando Eduardo había salido a comprar más masa para los tamales, ¿puedo preguntarte algo personal? Ella me miró con esos ojos sinceros que tanto me recordaban a mi difunta esposa. Por supuesto, don Roberto. ¿Desde cuándo estás enamorada de Eduardo? Carmen se sonrojó profundamente, bajando la mirada hacia sus manos cubiertas de harina de maíz. Desde que éramos niños, susurró. Pero él nunca me vio de esa manera. Siempre fui solo su amiga de la infancia. Por eso me dolió tanto cuando llegó Esperanza. No porque fuera mala persona, sino porque vi cómo él la miraba con tanto amor. Un amor que siempre soñé que sintiera por mí. Pero cuando me di cuenta de que ella lo estaba traicionando, no podía quedarme callada. Aunque eso significara que él nunca me amaría, al menos estaría a salvo. Mi corazón se llenó de ternura hacia esta mujer extraordinaria. Carmen había sacrificado su felicidad personal para proteger al hombre que amaba, sin esperar nada a cambio. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. ¿Crees que él podría verte de manera diferente? Carmen sonrió tristemente. No lo sé, don Roberto. Y está bien si no lo hace. Solo quiero que sea feliz. En ese momento, Eduardo regresó con las bolsas de masa, pero se detuvo en la puerta al escucharnos hablar. ¿De qué están hablando?, preguntó con curiosidad. Carmen y yo nos miramos. Decidí que era hora de que la verdad completa saliera a la luz. «Hijo», dije, «hay algo que debes saber sobre Carmen». Le conté sobre la carta de María Elena, sobre cómo Carmen había estado enamorada de él desde la infancia, sobre el sacrificio que había hecho al exponerse para salvarlo de Esperanza. Eduardo se quedó en silencio durante largos minutos, procesando toda la información. Finalmente, se acercó a Carmen, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Es verdad?», preguntó suavemente. «¿Todo este tiempo has estado enamorada de mí?». Carmen asintió, incapaz de hablar. Eduardo tomó sus manos entre las suyas,
aún cubiertas de harina. «Carmen», dijo con una voz llena de emoción, «he sido el hombre más ciego del mundo. Durante todos estos meses desde el divorcio, he estado tratando de entender por qué me sentía tan cómodo contigo, por qué tu presencia me traía tanta paz. Ahora me doy cuenta de que mi corazón siempre supo la verdad, incluso cuando mi mente no la entendía». Se acercó más a ella. «Yo también te amo, Carmen. No sé cuándo comenzó, pero sé que es real». Los observé abrazarse en mi cocina, entre bolsas de masa y ollas de tamales, y supe que María Elena estaba sonriendo desde el cielo. Su predicción se había cumplido completamente. Los meses siguientes fueron de pura alegría. Eduardo y Carmen se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa en el jardín de nuestra casa en Coyoacán. No hubo grandes salones ni luces de cristal costosas. Solo familia, amigos verdaderos, mariachis tocando canciones de amor y la bendición de una unión que había estado destinada desde la infancia. Carmen se convirtió oficialmente en mi nuera, pero en realidad siempre había sido como una hija para mí. Ahora, cuando la veo administrando el restaurante con la sabiduría de alguien que realmente ama el negocio familiar, sé que el legado de la casa de don Roberto está en las manos correctas. El año pasado, Carmen me dio la noticia más hermosa. Estaba embarazada. Cuando nació mi nieta, María Elena, le pusimos el nombre en honor a mi difunta esposa, para que su memoria viviera por siempre. Mientras sostengo a esta pequeña niña en mis brazos, veo en sus ojos la misma bondad que vi en Carmen, la misma determinación que vi en Eduardo, y la misma sabiduría que vi en María Elena. Sé que nuestra familia continuará creciendo en amor y verdad. Ahora, cuando clientes nuevos vienen al restaurante y ven las fotos familiares en las paredes, a menudo preguntan sobre nuestra historia. Les cuento sobre los desafíos que enfrentamos, sobre cómo la traición casi destruye nuestra familia, pero también sobre cómo el amor verdadero y la lealtad silenciosa nos salvaron. Muchos hombres de mi edad me dicen: «Don Roberto, ¿cómo supiste que debías confiar en esa nota anónima?» Y yo les respondo: «Hermanos, cuando algo se siente mal en tu corazón, aunque no puedas explicarlo con palabras, debes escuchar esa voz interior. Dios nos da instintos para proteger a nuestras familias». Otros me preguntan: ¿no te arrepientes de haber expuesto a Esperanza tan públicamente? Y mi respuesta es siempre la misma. Un hombre debe proteger a su familia con todas las herramientas que tenga. La verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en una mentira. Pero la pregunta que más me hacen es: ¿cómo perdonaste a tu hijo por haberse enamorado de la mujer equivocada? Y ahí siempre sonrío y digo: no había nada que perdonar. Eduardo es un hombre bueno que fue engañado por expertos manipuladores. Mi trabajo como padre no es juzgarlo, sino protegerlo y guiarlo hacia la verdad. He aprendido que ser padre no termina cuando tus hijos se casan. De hecho, a veces es cuando más necesitan tu sabiduría y protección. Los jóvenes de hoy están rodeados de tantas tentaciones, tantas personas que pueden tener malas intenciones. Como padres y abuelos, debemos estar vigilantes pero también sabios en cómo actuamos. No podemos ser paranoicos y sospechar de todos, pero tampoco podemos ser ingenuos y creer que todos tienen buenas intenciones hacia nuestras familias. La historia que les he contado cambió nombres y ubicaciones para proteger las identidades de los involucrados. No la uso para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántos padres sufren en silencio dentro de sus propios hogares? Realmente me pregunto, si ustedes estuvieran en mi lugar,
¿qué habrían hecho? ¿Habrían elegido permanecer en silencio para mantener la paz? ¿O se habrían atrevido a enfrentar todo para reclamar su voz? Quiero conocer su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otra persona. Dios siempre bendice, y estoy seguro de que el valor nos llevará a días mejores. Como padres mexicanos, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos sobre el respeto, la lealtad y la importancia de la familia. Pero también debemos enseñarles a reconocer cuando alguien no tiene sus mejores intenciones en el corazón. En mi experiencia, las personas que realmente aman a tu familia no necesitan convencerte constantemente de su amor. Lo demuestran con acciones consistentes, con sacrificios silenciosos, con lealtad incondicional. Carmen nunca me dijo: «Don Roberto, usted puede confiar en mí». Simplemente me demostró durante años que merecía mi confianza. Esperanza, por el contrario, siempre estaba diciéndome lo perfecta que era, lo mucho que amaba a nuestra familia, lo afortunados que éramos de tenerla. Las palabras sin acciones son como flores sin raíces. Se ven bonitas por un tiempo, pero no duran. Hermanos que me escuchan desde Guadalajara, Monterrey, Puebla, Ciudad de México y todos los rincones de nuestra bella República Mexicana, permítanme terminar esta historia con las lecciones más importantes que aprendí. Como hombres mexicanos, llevamos en nuestras venas la sangre de guerreros aztecas, de conquistadores españoles, de revolucionarios que lucharon por la justicia. Pero a veces, en nuestros propios hogares, enfrentamos batallas más difíciles que cualquier guerra. La batalla contra la traición familiar. La primera lección que quiero compartir con ustedes es esta. Confíen en su instinto de abuelo, de padre, de patriarca familiar. Cuando algo no se siente correcto, aunque todos los demás les digan que están equivocados, aunque la persona en cuestión sea perfecta en apariencia, escuchen esa voz interior. Dios nos dio instintos para proteger a nuestras familias por una razón. En mi caso, esa nota anónima fue como una confirmación de lo que mi corazón ya sabía. Esperanza era demasiado perfecta, demasiado interesada en los negocios familiares, demasiado rápida para sugerir cambios en la propiedad. Las mujeres que realmente aman a nuestros hijos no tienen prisa por controlar el patrimonio familiar. Están más interesadas en construir una vida juntos que en tomar lo que ya está construido. La segunda lección es sobre el valor. Hermanos, ser valiente no significa no tener miedo. Significa actuar correctamente a pesar del miedo. Yo tenía terror de que Eduardo no me creyera, de que pensara que estaba tratando de arruinar su felicidad. Tenía miedo de que la revelación pública destruyera nuestra reputación familiar. Pero el miedo de perder todo lo que había construido en 40 años era más grande que el miedo al conflicto. A veces, como cabezas de familia, debemos tomar decisiones difíciles que nos harán impopulares temporalmente, pero que protegerán a la familia a largo plazo. La tercera lección es sobre la paciencia estratégica. No actué impulsivamente. No confronté a Esperanza la noche que los escuché en el jardín. No le grité cuando la encontré revisando mis libros de recetas secretas. En lugar de eso, recolecté evidencias. Documenté sus acciones. Esperé el momento perfecto para revelar la verdad. Los hombres sabios saben cuándo atacar y cuándo esperar. En el ajedrez de la vida familiar, la paciencia estratégica puede ser la diferencia entre salvar a tu familia y perderla para siempre. La cuarta lección es sobre reconocer a las personas verdaderas. Carmen estuvo ahí durante años, silenciosa, leal, trabajadora. Nunca me pidió nada.
Nunca trató de impresionarme con palabras elegantes o regalos costosos. Simplemente demostró día tras día que se preocupaba por nuestra familia. Esperanza, en contraste, siempre estaba actuando. Siempre tenía las palabras perfectas, los gestos perfectos, los planes perfectos. En mi experiencia, las personas que constantemente tienen que convencerte de lo buenas que son, probablemente no son tan buenas como pretenden. La verdadera bondad se muestra en acciones consistentes, no en actuaciones dramáticas. La quinta lección es sobre el perdón y la reconciliación. Después de la revelación, Eduardo se sintió traicionado, avergonzado, confundido. Como padre, mi instinto era consolarlo, pero también era importante que él procesara sus emociones y aprendiera de la experiencia. No traté de minimizar su dolor diciéndole, «Ya se te pasará», o «Todas las mujeres son iguales». En lugar de eso, le di espacio para sanar, pero también me aseguré de que supiera que siempre tendría mi apoyo incondicional. Los hijos necesitan saber que pueden cometer errores y aún así tener un hogar al cual regresar. La sexta lección es sobre construir legados duraderos. Mi restaurante, la casa de don Roberto, no es solo un negocio. Es el resultado de décadas de trabajo duro, sacrificio y amor familiar. Cuando alguien trata de robarte tu legado, no están solo robando dinero o propiedades. Están robando la historia de tu vida, el futuro de tus nietos, la herencia de generaciones. Defender nuestros legados familiares no es vanidad, es responsabilidad. Ahora, hermanos, quiero hablarles específicamente a ustedes, los hombres de 60, 70, 80 años, que me escuchan desde sus casas en México. Ustedes, como yo, han trabajado toda su vida para construir algo para sus familias. Han sacrificado su juventud, su salud, sus sueños personales, para darles a sus hijos un futuro mejor. No permitan que personas con malas intenciones se aprovechen de su generosidad y del amor por sus hijos. Observen a las personas que sus hijos traen a casa. No solo durante las primeras citas cuando todos están en su mejor comportamiento, sino después, cuando creen que nadie los está viendo. ¿Cómo tratan a los empleados domésticos? ¿Cómo hablan de la familia cuando creen que ustedes no pueden escuchar? ¿Qué preguntas hacen sobre los negocios familiares? Las banderas rojas están ahí si saben cómo buscarlas. También quiero hablarles a los jóvenes que puedan estar escuchando esta historia con sus padres o abuelos. Entiendan que la experiencia de los mayores no es paranoia. Es sabiduría ganada a través de décadas de ver la naturaleza humana en todas sus formas. Cuando su padre o abuelo expresa preocupaciones sobre su pareja, no las descarten automáticamente como ideas anticuadas o celos. Consideren la posibilidad de que alguien que los ama incondicionalmente pueda ver cosas que ustedes, cegados por el enamoramiento, no pueden ver. Esto no significa que deban obedecer ciegamente a sus mayores, pero sí significa que deben darle peso a sus opiniones y tomarlas en serio. A las mujeres que escuchan esta historia, especialmente a las nueras y futuras nueras, entiendan que ganarse el respeto y la confianza de la familia de su pareja lleva tiempo y se demuestra con acciones, no con palabras. No tengan prisa por cambiar tradiciones familiares o tomar control de negocios familiares. Enfóquense primero en construir relaciones sólidas basadas en respeto mutuo y confianza genuina. Si realmente aman a su pareja, amarán también lo que es importante para él, incluyendo su familia y sus tradiciones. Ahora quiero contarles qué pasó con la familia Hernández después de nuestra revelación pública. Según lo que supe por amigos en común, don Patricio y doña Elena
perdieron varios contratos importantes cuando se corrió la voz de lo que había pasado en nuestra fiesta de aniversario. En México, la reputación familiar es todo, especialmente en los negocios. Cuando se demostró que habían criado a una hija capaz de tal traición, muchas familias respetables decidieron no hacer negocios con ellos. Rafael, el cómplice, también enfrentó consecuencias. Su empresa perdió credibilidad y varios de sus socios decidieron terminar sus relaciones comerciales con él. En cuanto a Esperanza, escuché que se mudó a Estados Unidos, donde intentó reinventarse con una nueva identidad. Pero la verdad tiene una forma de seguir a las personas, sin importar a dónde vayan. No siento satisfacción por su caída. De hecho, siento una tristeza profunda, porque todo esto podría haberse evitado si hubiera elegido el camino de la honestidad y el respeto. Pero las decisiones tienen consecuencias, y las acciones de traición eventualmente cobran su precio. Por otro lado, ver cómo floreció la relación entre Eduardo y Carmen ha sido una de las mayores alegrías de mis últimos años. Su boda fue todo lo que una verdadera boda mexicana debe ser: auténtica, llena de amor genuino y centrada en la unión de dos familias que se respetan mutuamente. Carmen no solo se convirtió en una esposa maravillosa para Eduardo, sino también en una verdadera hija para mí. Ella administra nuestros restaurantes con la misma pasión y dedicación que yo puse durante 40 años. Respeta nuestras recetas tradicionales, mientras también aporta ideas frescas que han atraído a nuevas generaciones de clientes. Y cuando nació mi nieta, María Elena, sentí que el círculo se había completado. Esta pequeña niña lleva en su nombre la memoria del amor más puro, el de mi querida esposa. Cuando la miro dormir en mis brazos, veo en su rostro la promesa de que nuestra familia continuará creciendo en amor, verdad y tradiciones sólidas. Hermanos, permítanme terminar con una reflexión personal. Tengo 78 años ahora. He vivido lo suficiente para ver que la vida nos presenta constantemente pruebas de carácter. La prueba que enfrentamos con Esperanza no fue solo sobre proteger nuestro dinero o nuestro negocio. Fue una prueba sobre si tendríamos el valor de defender los valores que nos definen como familia mexicana: el respeto, la lealtad, la honestidad y el amor incondicional. Pasamos esa prueba, pero no sin cicatrices. Eduardo aprendió a ser más cauteloso en el amor, pero también más apreciativo de las personas genuinas en su vida. Yo aprendí que ser padre no termina nunca, que siempre debemos estar vigilantes para proteger a nuestros hijos, sin importar su edad. Y Carmen demostró que el amor verdadero a veces requiere sacrificios silenciosos, pero que esos sacrificios eventualmente son recompensados. Si ustedes se encuentran en una situación similar, recuerden estas lecciones. Confíen en sus instintos. Actúen con valor estratégico. Documenten la verdad. Protejan su legado familiar. Nunca se disculpen por amar y proteger a su familia. La historia que les he contado es real, aunque he cambiado nombres y algunos detalles para proteger la privacidad de todos los involucrados. La comparto no para buscar venganza o lástima, sino con la esperanza de que pueda servir como una luz de advertencia para otras familias. ¿Cuántos padres y abuelos están pasando por situaciones similares en silencio? ¿Cuántos están dudando de sus instintos porque no quieren ser vistos como el suegro difícil o el padre controlador? Hermanos, nuestra responsabilidad como patriarcas familiares es proteger lo que hemos construido y asegurar que se transmita a las generaciones correctas por las razones correctas. Esto no es egoísmo,
Es supervivencia familiar. Si mi historia les ayuda a reconocer las señales de peligro en sus propias familias, si les da el valor para actuar cuando sea necesario, si les recuerda que la verdad siempre debe prevalecer sobre la comodidad, entonces todo lo que pasamos habrá valido la pena. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. Por favor, den like a este video, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y díganme en los comentarios desde qué parte de México nos están viendo. También me gustaría saber, ¿han enfrentado situaciones similares en sus familias? ¿Cómo las manejaron? Sus experiencias podrían ayudar a otros padres que están pasando por lo mismo. Que Dios bendiga a sus familias, que la Virgen de Guadalupe los proteja y que siempre tengan el valor de defender la verdad, sin importar cuán difícil sea. Hasta la próxima historia, hermanos. Y recuerden, la familia que se construye sobre verdades sólidas puede resistir cualquier tormenta. ¡Viva México y viva la familia mexicana!